Lo que Dios te ha dicho no se va a cumplir estando tú en el mundo. No se va a cumplir estando tú corriéndole a Dios. Lo que Dios ha dicho sobre ti se va a cumplir en la casa de Dios, en el pueblo de Dios y de rodillas delante de Dios. Desde Villahermosa, La Romana, República Dominicana, el Ministerio Resplandeciente, Pastor José Pérez Polonia, te invita a escuchar una palabra que resplandecerá tu vida, consciente del llamado y la responsabilidad de transmitir el mensaje de Dios a esta generación. Bien, amados hermanos y amigos, Dios nos bendiga rica y abundantemente. Este es el día hecho por nuestro Dios para alabanza de su gloria y para magnificencia de su poder. En este día vamos a estar predicando la palabra del Señor. Vamos a llevar una palabra fresca que va a ministrar a muchas vidas, muchas personas en el nombre del Señor. Así esperamos. Esta palabra es una palabra de aliento y de esperanza. Vamos a considerar en este momento el libro de los Salmos, el capítulo 40, del versículo 1 hasta el versículo 3. Así dice la palabra de Dios en el nombre del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanzas a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bien, la porción bíblica que acabamos de tomar es de los Salmos de David. David era un hombre, el salmista David, el dulce cantor de Israel. Este hombre que fue rey, poeta y también fue profeta. Escribe este salmo, dice él: pacientemente esperé a Jehová y él se inclinó a mí y oyó mi clamor. La paciencia es uno de los frutos del Espíritu Santo que se mencionan en el Nuevo Testamento y aparece en Gálatas 5 y en otros versículos de la Biblia. La paciencia es de vital importancia para la vida cristiana. Incluso nosotros estamos esperando una redención que la misma Biblia nos envía, de acuerdo al libro de Santiago, en el capítulo 5, nos envía a ser paciente. Dice que nosotros esperamos la venida del Señor, así como el agricultor espera la lluvia temprana y la tardía con paciencia. Así estamos esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo con paciencia. De forma que si no tienes paciencia, tienes que cultivarla, porque es uno de los frutos del Espíritu. Y para ser cristiano, para esperar a Jesús, hay que tener paciencia. En el caso de David, es un caso muy particular y es un objeto de estudio demasiado importante, puesto que David estaba acostumbrado a ver respuestas instantáneas de Dios. En la mayoría de los salmos, antes que él dice: yo clamé y me escuchaste, yo clamé y me respondiste. En el Salmo 34 dice: este pobre clamó y le oyó Jehová. Siempre David estaba acostumbrado a que oraba y recibía una respuesta inmediata o instantánea de Dios. Hay que saber que la mayoría de estos salmos lo escribe el salmista David cuando huye de Saúl, rey de Israel, que procuraba su muerte, junto al ejército que tenía Saúl. Entonces perseguían a David a muerte. Y Dios estaba protegiendo a David siempre. En este momento, él dice: pacientemente esperé a Jehová. Llegó un momento clave, un momento en que las cosas no sucedieron como David estaba acostumbrado a, que David clamaba y Dios de inmediato le respondía. Llegó el momento que David clamó y el Dios del cielo no respondió de inmediato. El Dios del cielo no llegó a la vida de David en el momento y en el horario que David quería, como muchas veces nos sucede a nosotros. Nosotros hay ocasiones que tenemos situaciones que creemos que es una situación de emergencia, de 911, pero para Dios no lo mueve la impaciencia de nosotros los humanos. Entonces,
Dios dice, no, no es ahora, aunque tú estés desesperado, aunque tú lo quieres ahora, aunque tú piensas que es una emergencia, no te conviene ahora. Yo lo voy a dejar para el tiempo mío, para el tiempo de Dios. Amado, entonces David llegó el momento que tuvo que cultivar paciencia. Dice el hermano David en el versículo 1, pacientemente esperé a Jehová. Entonces, cuando nosotros esperamos al Señor pacientemente, esto desarrolla en nosotros varias cosas. Amado, David, en el capítulo 1, en el versículo 1 y 2, él está hablando, él está diciendo exactamente lo que sucedió con él cuando él esperó, cuando él aprendió a desarrollar paciencia en su vida. Sabes que entre el clamor y la respuesta hay un espacio que se conoce como proceso. Cuando tú clamas a Dios, ahí hay un espacio entre tu clamor y la respuesta. Hay un espacio que nosotros los humanos conocemos como proceso. ¿Qué es el proceso en nuestras vidas? Es específicamente cuando nosotros estamos pasando por una situación que necesitamos la intervención de una mano más fuerte, de una mano más poderosa, cuando necesitamos la intervención de Dios en nuestras vidas para cualquier situación que nos esté pasando, entonces clamamos a Dios. Pero cuando Dios todavía no nos ha resuelto, no nos ha respondido, entonces se da una cosa que se llama proceso. Algunas personas le llaman prueba. Y en el proceso, amado, nosotros vamos a aprender a ejercitarnos espiritualmente. Vamos a aprender a ejercitar nuestros músculos. Sabes que nosotros en el plano físico hacemos ejercicio para ejercitar nuestros músculos y librarnos de muchas enfermedades que atacan a los cuerpos cuando no tienen ejercicio permanente o por lo menos ejercicio diario. Ahí vienen problemas de circulación y muchísimos otros problemas que podrían dañar nuestro cuerpo. Sin embargo, por el ejercicio continuo, el cuerpo se mantiene en salud. Es lo mismo que sucede cuando nosotros oramos y Dios no nos responde de una vez. En ese espacio de nuestra oración a la respuesta de Dios, se conoce algo que se llama proceso. Y mientras nosotros estamos en proceso, estamos ejercitando nuestros músculos espirituales, estamos sacando fuerza espiritual. Mire que cuando un hombre hace ejercicio, cuando una persona hace ejercicio, se mantiene no solamente en salud, sino que se mantiene con vigor, con fortaleza. Su cuerpo se mantiene en forma. Es una persona que se puede sacar dentro del grupo como un atleta, como alguien que tiene un cuerpo trabajado, ya sea por vía de ejercicio o por vía de gimnasia directamente. Pero se conoce que trabaja arduamente su cuerpo de alguna manera. Así también en la vida espiritual. Si Dios nos acostumbrara a que desde que nosotros abriéramos la boca, Dios nos respondería y nos daría todo lo que nosotros necesitamos. Sucederían varias cosas en torno a nosotros. Número uno, nos iba a malcriar. Así como el niño, cada vez que pide algo y sus padres se lo dan, cuando llega el momento que los padres no pueden, entonces el niño no entiende que no se puede, porque en el tiempo no se le enseñó que no todo se puede cuando se quiere, sino que se malcrió y siempre se le dio todo. Entonces el niño no acepta que ahora no hay y que ahora no se puede. Sería lo mismo con nosotros. Si Dios nos acostumbrara a que desde que nosotros clamamos, Dios nos responde. Dios tiene que enseñarnos, Dios tiene que procesarnos, porque a final de cuentas nosotros somos los que vamos a ser beneficiados cuando Dios nos pasa por el proceso de que esperemos las respuestas de Dios. Porque cuando Dios nos pasa por ese proceso de espera, entonces aprendemos que hay algo que se llama el piso para doblar las rodillas. Aprendemos a pasar horas en la presencia de Dios porque estoy buscando una respuesta de Dios. Yo quiero pasar esta prueba que estoy pasando. Yo quiero estar más allá de este proceso. Quiero tener una respuesta de Dios a la situación que me está agarrando. Entonces nosotros ayunamos en ese proceso, ejercitamos el músculo del ayuno,
del silicio, de las muchas horas en la presencia de Dios, y en ese periodo de tiempo pues leemos la Sagrada Escritura, nos ejercitamos espiritualmente. Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios? Que al pasar ese espacio entre nuestra oración y la respuesta, llamado proceso, cuando llegue la respuesta de Dios, ya nosotros estemos espiritualmente ejercitados. Ya nosotros nos hayamos convertido en una persona de oración, de silicio, de ayuno, de lectura de la palabra de Dios, de meditación. Ya no somos enclenques espiritualmente, no somos personas lánguidos espiritualmente, sino que somos una persona ejercitada. Dios quiere sacar lo mejor de nosotros, pero Él sabe que si Él nos acostumbra que de que nosotros pedimos, Él nos responda, entonces no nos vamos a ejercitar espiritualmente. Cuando hemos pasado el proceso, entonces estamos preparados para que recibamos una nueva dimensión en nuestras vidas, recibamos nuevos ministerios, nuevos dones, nuevos talentos de parte de Dios, para que recibamos de Dios cosas grandes y ocultas que nosotros no sabíamos que Él tenía para nosotros, pero que en ese sistema de languidez espiritual, de flojedad, de debilidad, no nos la podía dar. Entonces Dios estaba ejercitando a David y le estaba enseñando que no todo se puede en el plano humano y en el tiempo de Dios, que hay que esperar pacientemente al Señor. Cuando yo espero pacientemente al Señor, me doy cuenta que con mi propia fuerza no puedo resolver mis problemas y que necesito la intervención de alguien más fuerte, más poderoso, con mayor visión, con mayor capacidad, que me dé una mano ayuda. En medio del proceso se cultiva todas esas cosas. Ciertamente, amado, Israel pasó este proceso. Israel pasó un proceso de 40 años a través del desierto, y allí fue procesado, y allí fue probado, allí tuvo hambre, tuvo guerra, llegaron serpientes venenosas, enfrentaron grandes enemigos, pasaron tiempo de sed, y luego que pasaron el proceso, ya ellos estaban preparados a los 40 años para entrar en la tierra prometida. Si nosotros no esperamos a Dios pacientemente, no vamos a poder entrar a la tierra que Dios nos ha prometido. No vamos a ver la gloria de Dios en Canaán, sino que vamos a caer en el desierto. Cuando la gente es impaciente, nada alcanza en el Señor, nada alcanza en Dios. El impaciente lo único que hace es dañarse él y dañar a las personas que están a su alrededor. Pero cuando las personas tienden a desarrollar paciencia para esperar en el Señor, en el tiempo de Dios, en la perfecta voluntad de nuestro Dios, entonces Dios se inclina y escucha nuestro clamor. Así dice David: yo esperé pacientemente. El hecho de que yo llorara, de que yo derramara lágrimas, de que yo removiera la silla de Dios, de que yo alzara mi voz, no movió al Señor. Hubo una sola cosa que movió al Señor: mi paciencia para esperar su perfecta voluntad. Amado, y él dice lo siguiente, él cita que se inclinó, Dios se inclinó y lo hizo sacar del pozo de la desesperación. El pozo de la desesperación, en este capítulo, ha de entenderse la forma en que la gente sin Dios o la gente de poca fe en Dios toman los procesos. El pozo de la desesperación no es para gente paciente, es para gente impaciente, porque son dos cosas que están en polos opuestos. Cuando yo tengo paciencia, no me desespero. Pero dice David: yo esperé pacientemente al Señor y Él se inclinó y me hizo sacar del pozo de la desesperación. ¿Cuál era el pozo de la desesperación? Es lo que la gente cree de los procesos. Hay mucha gente que toman los procesos y se desesperan en medio de los procesos. Incluso muchos niegan a Dios, algunos maldicen, otros extrañan y otros se encierran, algunos se desesperan y no comen,
algunos les da desgaste físico, pero en todo ese proceso, amado, nada están haciendo para ayudar. Lo único que ayuda en el proceso es esperar pacientemente en Dios. Aunque lo que yo esté pasando hoy, el mundo, el hombre sin Dios, lo vea como que estoy en el pozo de la desesperación, es así para ellos. Es así con ellos, porque ellos no tienen al Señor, ellos no esperan en el Dios Todopoderoso, ellos no esperan en el Dios de Israel. Pero yo y tú, hermano, que esperamos en el Dios de Israel, no es pozo de desesperación para nosotros, es todo lo contrario, es un proceso de ejercitación espiritual que estamos pasando, y Dios va a traer consigo en ese proceso que nosotros seamos gente fuerte espiritualmente, que cuando pasemos eso, entonces seamos personas de dimensiones altas en el Señor. Dice él, me hizo sacar del pozo de la desesperación. No era pozo de desesperación para David, era pozo de desesperación para el hombre sin Dios, para el inconverso, para el que cree que un humano no puede soportar X o tal cosa, pero para el que espera en el Señor, no es pozo de desesperación. Él dice algo más, se va más profundo. Dice, me hizo salir del lodo cenagoso. ¿Sabe usted lo que es el lodo cenagoso? El lodo cenagoso es un lugar de pantano, donde una persona cayó o llegó allí porque desconocía que debajo de sus pies había tierra movediza o pantano. Entonces, cuando la persona ya está atacada, la persona o animal en ese lodo, mientras más movimiento hace para salir de ese lodo pantanoso, más se hunde. Hay momentos, amado, en la vida que sucede así, que nosotros sentimos que nuestros pies cayeron a lugares pantanosos, a lodo cenagoso, que mientras más nosotros hacemos en el plano humano para salir de allí, más nosotros nos hundimos en la situación, en la angustia, en el problema que tenemos. Y mientras más nosotros queremos tocar puertas, llamar a personas, buscar relaciones, ya sean políticas o relaciones diplomáticas, para que nos ayuden con nuestro problema, mientras más hacemos, más dinero gastamos y menos solución tenemos. Hay momentos que nosotros nos sentimos de esa manera. Y yo quisiera citar algo de una telenovela que veía mi madre a final de los años 70. Yo era un niño aproximadamente de 4 o 5 años, pero ella oía una telenovela titulada Una flor en el pantano. De eso se trataba esa telenovela. Y es más o menos lo que David está diciendo. David está diciendo, yo esperé pacientemente a Jehová, y él se inclinó y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Me sacó del lodo pantanoso, de ese lodo que mientras más yo hacía para salir, más me hundía en él. Dios sabe que tiene una flor en el pantano. Dios sabe que tiene un hombre de Dios ahí en lo que el hombre sin Dios conoce como el pozo de la desesperación. Dios sabe que tiene una flor ahí, una hermosa dama que está siendo procesada. Dios sabe que tiene un hombre de Dios que está siendo procesado en este momento. Él no va a dejar la flor en el pantano. A su tiempo, Él se va a inclinar y te va a sacar del lodo cenagoso. Te va a sacar de la terrible prueba que hoy tiene. Pero no solamente eso. David dice también, puso mis pies sobre peña. Y eso es algo importante que tenemos que tomar en cuenta. Citaba y decía que el lodo pantanoso es cuando una persona desconoce que hay cieno o que hay lodo cenagoso o pantano en un lugar y por no saber cae en esto. Pero dice David, me sacó de ahí, del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y entonces puso mis pies sobre peña. Es lo que nosotros tenemos que procurar hacer, amado. Nosotros no podemos vivir tropezando todo el tiempo con la misma piedra.
Nosotros no podemos vivir cayendo en el mismo pecado siempre, cometiendo los mismos errores. Cuando Dios saca a David del lodo cenagoso y del pozo de la desesperación, lo cambia de dirección, lo cambia de terreno. En vez de poner sus pies en lodo, lo pone sobre roca. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Esta es una palabra de Dios que estoy hoy ministrando la vida tuya. Te estoy diciendo que cuando Dios te saca del pozo de la desesperación, te saca del error que caíste, te saca del problema que está porque iba en camino extraviado, porque de alguna manera no te percataste que podía caer en eso, tiene que cambiar de dirección. Tienes que buscar un lugar, un camino más firme para tus pies. Dice el salmista David, puso mis pies sobre peña. ¿Qué es la peña? La peña representa en la Sagrada Escritura a Jesucristo. Él dice, yo soy la piedra angular, reprobada por vosotros los edificadores. Sin embargo, he venido a ser cabeza del ángulo. El libro de Éxodo dice que Él es la peña herida. Entonces, Cristo es la roca inconmovible de los tiempos. Cuando saliste del problema que caíste, tienes que estar sobre Cristo, tienes que dirigirte a Cristo. No puedes seguir caminando por senderos que tú no sabes cuál será su destino. Tienes que estar con tus pies sobre la peña inconmovible de los tiempos. Y eso va a dar como resultado lo que dice al final del versículo 3. Muchos van a ver esto y se van a sorprender y van a temer a Jehová y van a alabar su nombre. Qué bueno que estemos hablando de eso en este momento, amado. Porque ahí en el proceso, cuando tú estás en el lodo cenagoso, cuando tú te estás hundiendo y nadie te puede ayudar, ya el hombre tiende a decir, fulano se terminó. Ya él no va a poder salir de ese lodo cenagoso. Se va hundiendo centímetro a centímetro. ¿Y sabes qué? Va a llegar el momento que el lodo le va a dar por la cintura. Luego va a llegar al estómago, a los hombros, al cocote. Va a llegar el momento que va a llegar el lodo a su boca. Y cuando cubra sus narices, entonces morirá irremisiblemente. Pero Dios sabe que Él tiene una flor en el pantano. Dios sabe que tiene un precioso lirio de los valles, que está en el lodo porque está siendo procesado. Y ¿sabes qué? Del lodo Él va a sacar la más grande victoria que te va a dar. Del lodo Él va a poner la gloria de Dios sobre ti, porque va a poner tus pies sobre peña. Y la gente va a conocer el Dios que tú tienes. Hay mucha gente que no son creyentes hoy porque no han visto reflejar en ti el Dios que tú tienes. Pero cuando llega este momento de pantano, de lodo cenagoso, de desesperación, y la gente ve cuando ya ellos han condenado a la muerte al que estaba en el pozo, el que estaba en el lodo, que el Dios de ese hombre, que el Dios de esa mujer se inclinó, agarró sus manos, lo sacó del lodo, lo limpió, lo bañó con agua, lo limpió con su sangre, puso sus pies sobre peña, le dio dones y talento, lo puso a brillar sobre sus enemigos. Entonces ellos conocen al Dios de ese hombre, al Dios de esa mujer, y mucha gente se van a entregar a Cristo. Tus vecinos que hoy no son creyentes están esperando ver reflejar el Dios que tú tienes. Pero esto solamente se va a ver reflejar cuando pase por procesos difíciles y Él vea la mano de Dios llegar a tu vida. Dice, ellos van a temer, van a temblar. Y algo importante, en ese momento tú debes de cantar cánticos de agradecimiento. Dice la parte A del versículo, puso cántico en mi boca. Mucha gente van a ver eso. Ellos dijeron mientras estaba en el lodo, mientras estaba en el pantano, de ahí no sale más. Ese hombre que amarraba varillas no va a salir más. Se acabó un varillero. Ese hombre que predicaba, esa mujer que ministraba, esa persona que daba palabra, ya no lo tenemos más. Porque el hombre definitivamente te mató. Pero Dios sabía que había vida y que había vida en abundancia. Dios sabía que tu final, tú no estabas determinado
para acabar en un pantano. Tú no estás determinado. Tu destino no es el lodo cenagoso. Tu destino es la gloria eterna. Tu destino, amado, es ser príncipe de Dios. Tu destino es alumbrar este mundo que se pierde con el evangelio de salvación. Jamás Dios te dejará en el pantano. Jamás mi Dios te va a dejar en el lodo. Él de allí te va a levantar y pondrá tus pies sobre peña en el nombre de Jesús. Dios te bendiga rica y abundantemente.